Buenas noches, chicos. Bueno, vamos a empezar o a iniciar, mejor dicho, las clases de modo virtual con la unidad 1 y el estudio de la vida y características de los seres vivos. El contenido que vamos a estar desarrollando: biología, objeto, importancia de división, vida, niveles de organización biológica y características de los seres vivos. Esto para este primer día. Lo demás de la unidad vamos a ir desarrollando en el transcurso de la semana. Bueno, la biología es la ciencia que estudia los seres vivos, surge de manera formal en el siglo XIX y ha definido su objeto de estudio a lo largo de la historia. Ha establecido conceptos, teorías, principios y varios enfoques metodológicos para abordar el estudio de la vida. El objeto, como ya lo había dicho recién, la biología abarca todas las disciplinas dedicadas al estudio de los organismos vivos y por ello se la conoce como ciencia de la vida. Es una ciencia en desarrollo y sus modos de conocer van cambiando de acuerdo con los intereses de la sociedad y las necesidades humanas. Entonces, el objeto del estudio de la biología es que la biología abarca tantas disciplinas, o sea, el objeto es el estudio de todas esas disciplinas y todas estas disciplinas tienen un vértice o un punto en común, que son los que estudian a los organismos vivos. Entonces, la palabra biología deriva del griego bio, que significa vida, y logos, estudio. Fue acuñada hace un poco más de 200 años y se le atribuye a Trevirantus entre 1776 y 1837, vivía este señor, y también al naturalista del siglo XX Jean-Baptiste de Monnet. Antes del siglo XIX no existían las ciencias biológicas tales como las conocemos hoy. La palabra biología definió entonces con más claridad la ciencia de la vida y con ella se unificó un campo muy vasto desde la antigüedad hasta nuestros días. Entonces, uno de los objetivos fundamentales de la biología es establecer las leyes que rigen la vida de los organismos, es decir, que va a abarcar todo ese estudio desde el origen, la evolución a lo largo de nuestra existencia. Entonces, la biología lo que en sí busca es de dónde venimos, de cómo empezamos a aparecer, empezamos a desarrollarnos y empezamos a diferenciarnos en esta evolución de la Tierra. Hay 4 principios que se asocian con otras ciencias naturales, como ser la física y la química. Entonces, estos principios de la biología que se asocian con las otras ciencias es la primera es la de clasificar, es decir, agrupa y relaciona a todos los seres vivos. La segunda es explicar mediante ideas o previas a hipótesis con el fin de que todo lo observado pueda ser comprendido. Entonces, explica que a través de hipótesis que todo lo que se observa puede ser comprendido, y también predice de manera clara considerando las modificaciones del ambiente con el fin de explicar lo que nos rodea, siempre observando el medio ambiente y el entorno, y controla después de la predicción que ya se puede cambiar un destino y modificar un resultado. Entonces, los 4 principios es clasifica, explica, predice y controla. La división de la biología en áreas o ramas no se ha hecho de manera arbitraria, sino que obedece a criterios propios del conocimiento de los seres vivos. Entonces, la biología como ciencias biológicas se basan o están, vamos a decir, divididas en 3 áreas principales: las básicas o fundamentales, de la diversidad o taxonómicas, y aplicadas o tecnológicas. En cuanto a las ciencias biológicas básicas o fundamentales, tenemos una serie de ciencias y el campo de estudio que les compete. Por decirlo así, la citología, que es el que estudia las células,
La anatomía es la que estudia la estructura interna de los organismos. La genética, que estudia la herencia o la transmisión de caracteres heredados de una generación a otra. Entonces, una serie de ciencias biológicas que son las básicas o fundamentales. Luego están las ciencias biológicas de la diversidad o las taxonómicas. Acá las estudiamos, por ejemplo, ya por ramas. Por ejemplo, la rama de la zoología, la rama de la taxonomía, las ramas de la botánica y la microbiología. Entonces nos vamos estudiándole de acuerdo a las ramas que están en donde están inmersas. Luego están las ciencias biológicas aplicadas o tecnologías, en donde ya tenemos unas ciencias que ya son la estructura de varias, o juntando, vamos a decir, fusionando varias ciencias. Por ejemplo, acá tenemos la ciencia biológica aplicada, en donde hay una utilidad que va a ser de finalidad práctica. La medicina, recuperación y o conservación del estado de salud. Ingeniería genética, manejo de la información genética de los genes para fines diversos. Luego, para poder entender un poco mejor y vamos a sintetizar lo que sean las ramas de la biología, entonces lo tomamos así por grupos. La zoología y lo que estudia la zoología, la botánica y lo que estudia la botánica, la microbiología y a la micología que la estudian a los hongos. Luego, una pregunta, ¿qué controla las características de la vida? Están controladas por los genes y pasan de generación en generación. Estos genes se encuentran dentro de cada cromosoma en el núcleo de cada célula. La teoría de los genes es uno de los principios unificadores de la biología. Entonces, la teoría genética, vamos a decir. Los 4 principios de la biología entonces son la teoría celular, la teoría genética, la homeostasis y la evolución. 4 principios de la biología. En cuanto a la teoría celular, dice que todas las formas de vida están compuestas por células que están basadas en una bioquímica común. Entonces, todas las formas de vida, están compuestas necesariamente por células. La teoría genética dice que todos los organismos se perpetúan sus caracteres hereditarios mediante el material genético, o también lo llamamos ADN. Entonces es la teoría genética. Y la homeostasis dice que es una adaptación al cambio. Es la adaptación que sufren los organismos y van adaptándose a ese ambiente cambiante. La homeostasis entonces es la propiedad de un sistema abierto de regular su medio interno para mantener unas condiciones estables mediante múltiples ajustes de equilibrio dinámico controlado por mecanismos de regulación interrelacionados. Dicho en palabras sencillas, es como nuestro cuerpo va adaptándose al medio ambiente o a lo que nos rodea, y de esa manera va acomodándose. Entonces, por ejemplo, acá se habla de que para mantener la homeostasis se suelen usar ciclos de retroalimentación negativa. Estos ciclos, dice, actúan en oposición al estímulo o señal que los desencadena. Por ejemplo, si la temperatura de tu cuerpo es demasiado alta, entonces la temperatura sube de más. Actuará entonces un ciclo de retroalimentación negativa para volver a disminuir el valor de referencia a 36.6 grados centígrados. Lo mismo que cuando hace mucho frío, entonces el cuerpo, para establecer y volver a tener ese valor de referencia de 36.6, tiene que, temblar. Entonces en ese movimiento hace que se produzca calor. La evolución dice que todos tenemos un antepasado común. Acá, por ejemplo, muestra que aparecimos de un tipo de célula y fuimos diferenciándonos durante la evolución.
Esto es lo mismo. Y en cuanto a la estructura de la vida, la biología molecular, ¿qué es lo que hace? Se trata principalmente de comprender las interacciones entre varios sistemas de una célula. Entonces, la biología molecular trata de comprender las interacciones entre varios sistemas de una célula, incluyendo las de interacción, interrelación entre síntesis de proteína y de ADN y ARN. Y la biología celular estudia las propiedades fisiológicas de las células, así como sus comportamientos, interacciones y entorno. Y esto se hace tanto a nivel microscópico como molecular. En cuanto a la fisiología de los organismos, entonces la fisiología es la que estudia los procesos mecánicos, físicos y bioquímicos de los organismos y intentan comprender cómo funcionan todas esas estructuras como una unidad en general. En cuanto a lo que es la diversidad y evolución de los organismos, entonces es lo mismo, que la biología estudia trata la evolución, el origen y la descendencia de las especies a lo largo del cambio de esta evolución, o sea, desde cuando empezó a desarrollarse la Tierra. Entonces, ¿qué es la vida? La vida es un poco complicada de responder, pero la respuesta de a qué es la vida ha estado y sigue estando ligada al desarrollo de la cultura y de la ciencia. Algunas características que tienen que tener los seres vivos se señalan a continuación, que somos el producto de una evolución, que también los seres vivos presentamos un dualismo. ¿Por qué? Porque tenemos un genotipo y un fenotipo. El genotipo vendría a ser la parte de lo que es la estructura del ADN, que contiene el material genético de herencia, y el fenotipo, las características que yo puedo ver, que están formados por átomos, estamos todos formados por átomos, que son sistemas complejos, que se caracterizan por tener muchos mecanismos, que también nos adaptamos al ambiente, que estamos programados para realizar distintas actividades, desde, por ejemplo, el desarrollo embrionario, también que podemos obtener constantemente energía y materiales del exterior y podemos eliminar esos productos de desecho. Y esos son a eso se le llama metabolismo. En síntesis, la palabra vida no tiene una definición sencilla y se reconocen tres o algunas características: la capacidad de crecer, la de responder a estímulos y la de reproducirse. Que todos todos los seres vivos tenemos una misma estructura básica, que es la célula. Pueden ser en organismos unicelulares como esta ameba, o en organismos multicelulares como esta célula de este roble. Que el crecimiento es una de nuestras características, que podemos crecer en aumento de masa viviente, en aumento de total de números o crecer por asimilación. Que también respondemos a estímulos, tenemos esa capacidad de reaccionar a ciertos estímulos, a los cambios del ambiente. También podemos hacer eso, y que la reacción de un organismo a un estímulo se llama respuesta. Que nos reproducimos, que es un proceso por el cual se producen nuevos individuos, que es necesaria para la supervivencia de los grupos o de todos los seres vivientes, que pueden existir de dos tipos, la asexual y la sexual. Y el metabolismo, que es la suma de todas las actividades que se llevan a cabo durante el día o durante todo el tiempo dentro de los organismos. Y acá están los niveles de organización biológica. Bueno, hasta aquí llegamos porque está acabando mi tiempo y seguiremos en la siguiente clase. Muchas gracias.